¿De qué colegio venimos? No sé, No pero sé, nos vamos Doc. fugando para De la trabajar. escuelita de Doctor 7. Como, exactamente, como dice la ¿Cómo Mari. está mi Doc? Bien, chambeando. Oiga, me gusta su look. ¿Sí le gusta? ¿Sabe qué? Le hace ver así como más serio. Ah, sí, claro, Sí, no, sí. es que a veces hay que ponerse... Es por la ropa negra. Ah. La ropa negra se ve más serio. Y achúntenle a los Y vea, pisos. vea. Por eso le Achúntenle digo a que los le hace pisos ver más porque serio. A ver, ahí. nosotros no mandamos bendiciones, sino le decimos que la fuerza les acompañe. Para que ustedes vean. Siempre Todos esos- él con sus... Claro, los chuzos de Star Wars. Oiga, mi Doc. Adefesioso, me dice mi hijo mayor. De los uniformes, yo he visto en los hospitales, ¿no? Que unos tienen rojo, otros Sí, azules, sí, sí. otros de su color. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué? Rapidito y dándoles A ver, una rapidito. bienvenida en la Ajá. casa, les voy a decir dos cosas importantes. Antes de la pandemia, ¿Ya? normalmente hay un código de vestimenta para los hospitales, que eventualmente era pantalón de casimir, camisa, corbata y el mandil blanco. Pero a partir de la pandemia sucedió algo súper interesante, como qué buena música, 3 o 4 estudios te decían que los mandiles generalmente son una de las fuentes de mayor progresión de Transmisión, infecciones. Claro, ok. porque tú entras a ver a un paciente, a veces rozas con los mandiles, vas a ver a otro paciente y vuelves a infectarlo. Ah. Entonces, eso específicamente lo que estábamos haciendo son dos cosas. La primera es bajar un poco la necesidad de esto de estandarizar. mandil. Claro, y tenías un cuadro súper importante de un paciente con un infarto. Tenías que actuar en ese momento y claro, con todo el ropaje era súper complicado. Entonces, esto cambió un poco y se dio el chance de, con estos estudios, de que utilicemos estos scrubs o estas pijamas o estos trajes. Entonces, claro, hay mucha gente que todavía le es difícil asociar a los médicos sin la corbata, sin el mandil blanco, pero de hecho, para que ustedes sepan en casa, es un estudio súper interesante que se hizo a nivel mundial, donde que se veía que a veces, si es que ustedes no ven, por ejemplo, el mandil pulcro de su médico, o sea, que esté pero más Intacto. blanco que su alma, eso podría ser un foco de infección. Entonces, por eso hemos optado algunos médicos en utilizar esto, que es mucho más cómodo, de hecho, para trabajar y que es mucho más fácil de manejar. Ah, porque ok. eventualmente nos permite, por ejemplo, subirnos las manos, lavarnos mejor las manos, no tener contacto directo. Nos sacamos, obviamente, cuando tenemos el contacto con el paciente, hay que sacarse pulseras y todo lo demás. Pero, en realidad, y vos vas a ver que en los hospitales, por ejemplo, hay diferentes tipos de color. Generalmente Exacto, el color verde, a por eso iba, ejemplo, ajá. universalmente hablando, era para los médicos en formación o los estudiantes de medicina, que se llaman externos rotativos, o sea, aquellos que están en un tercer, cuarto año de la carrera y que van, por ejemplo, a un hospital. Los internos rotativos, dependiendo de los hospitales, tenían como el concha de vino que yo hice traer. Exacto. Y esos eran cuando yo hice el internado rotativo, o sea, casi ya soy médico, ¿sí? Y después los trajes azules, generalmente, que eran ya de los residentes que ya estábamos nosotros trabajando en un hospital, pero ya como médicos. Entonces, pero ahora, si ustedes ven, yo vengo de interno, vengo de externo, vengo de tratante, vengo de todo, porque me encanta, o sea, a mí me encanta la ropa médica, así que... Así como le encanta también llevarle todo eso. Así que gracias a ustedes por esta pequeña historia, pero les damos la bienvenida a este programa del día de hoy, como siempre decimos, a la revista médica Médica, familiar de salud. Doctor 7, para llevarles la mejor información de su salud ahí en su casa, Milari. Es ¿Cómo has verdad, estado? mi Doc, muy bien, mi Doc, ya sabes, pero estamos esperando ahí hasta que usted llegue a su asiento, Claro. de donde nos sea que nos vea, se acomode, para que no se pierda este tema del día de hoy, que está bastante interesante. Sí. Y es algo muy común que le pasa a la mayoría de gente y que hoy el Doc nos va a dar todos los detalles sobre este. ¿Es una enfermedad? Sí, es catalogada como una enfermedad. De hecho, a pesar de que vamos a ver estos pormenores y mucha gente en casa va a estar pendiente de este programa del día de hoy, porque definitivamente le pasa a más de uno en la familia. Entonces, es muy ¿en importante serio? conocerlo, O sea, revisarlo. así tan de Sí, común. es bastante común y de hecho es una enfermedad que muchas veces es simulada por muchos pacientes, por muchas personas, para tratar de tener algún tipo de rédito. Por ejemplo, algún tipo de incapacidad. Pero como veremos el día de hoy, es fácilmente demostrable que no es tan real como ellos piensan. Entonces, ya te digo, o sea, como echa la ley, echa la trampa. Hay mucha gente que abusa de este diagnóstico para tratar de tener algún tipo de opción, adelantarse en la fila, no pagar impuestos, sacar autos más caros, pero menos, más claro, más entonces, baratito. más baratito. Entonces, para que veas que también da para eso, lo vamos a explicar muy bien el día de hoy. Oigan, mi Doc, para la gente estoy segura en casa. Bueno, antes de darles del tema del día de hoy, invitamos a todos ustedes que Claro. también nos sigan a través de www.ecuadortv.es. No solo va a haber Doctor 7, sino todos los programas en vivo. También están los dibujitos, las Correcto. caricaturas en la mañana, para que usted le sienta del hijito ahí y usted pueda hacer las cosas del hogar tranquilamente. Mi Doc, ¿dónde más nos pueden ver si no nos ven ahorita en vivo? Claro, si ustedes están saliendo, no tienen ahí, por ejemplo, la televisión, inmediatamente
www.ecuadortv.es para que usted lo pueda ver en vivo en la red. Pero si usted no se lo puede ver en este momento, tranquilamente lo puede ver en nuestro canal de YouTube de Ecuador TV, donde que estamos subiendo todos los programas que hemos tenido de la temporada anterior, de la nueva temporada, para que usted lo revise con tranquilidad en la comodidad de su hogar y a la hora que usted quiera. Eso es verdad, mi Doc. ¿Sabe que desde que ya estamos subiendo los programas a YouTube, mi mamá no se pierde un programa? Exactamente. Un programa. Ella llega de la escuela a las 2 de la tarde y a las 3 me dice, mija, yo veo de 3 a 4. Claro, o sea, eso también es súper importante. ¿No? Hay que acomodarse también. Milari, ¿y Cuéntame, qué tiene que hacer la gente si es que quiere participar con nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer? Facilito, usted tiene que contactarse a nuestro número de teléfono que va a aparecer en ese momento en pantalla. Ahí va a poder hacernos las llamadas en vivo, los mensajes de texto o los mensajes de voz, por si le da perecita ahí estar escribiendo todos los detalles del mensajito de voz. Y qué mejor que la llamada para que el Doc le responda las inquietudes sobre el tema del día de hoy, mi Doc, que es... Básicamente, fibromialgia. Vamos a tratar de entender esta palabra media rara ahí. 096-870-4424 para tus llamadas. Y si quieres participar con nuestra trivia, acuérdate de que estamos en Instagram con todos nuestras notas, nuestros consejos, la parte de las trivias. Participa con nosotros para que seas parte también de Doctor 7. Perfecto, mi Doc. ¿Sabe que ahorita que nos vi así los dos de negro? Sí. Parecemos que estamos en lo que le gusta a usted. ¿Cómo se llama? Star Wars. Ah, claro que por eso te digo, estamos ahorita de Jedi. Exactamente. Así que bienvenidos, ya digo, que la fuerza les acompañe siempre. Oiga, eso es importante. Ya, para entrar antes de irnos a la primera pausa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la fibromialgia? Correcto. A ver, en casa, castellano. para que lo puedan entender, es el dolor fantasma. ¿Qué significa eso? A usted le duele varias partes del cuerpo, pero cada vez que va usted a los médicos le dicen, no tiene nada, todos los exámenes están bien. Y los de la casa dicen, ahí está, te estás haciendo, no quieres hacer esto. ¿Por qué dices que no te puedes mover? Entonces, si usted ha sufrido de esto y generalmente está con este tipo de molestia y sí se ha puesto a pensar, ¿en serio seré yo el que no está bien? Probablemente tiene que apuntarse al programa del día de hoy, porque este dolor fantasma, este dolor incapacitante, pero con pruebas negativas, se llama fibromialgia y la tenemos que abordar el día de hoy. ¿Y está presente desde qué edad? Puede estar tranquilamente desde los 14, 15 años de edad. Ay, y es mucho más frecuente en las damas. Ya lo vamos a ver por qué. Ah, ok, mira, buenísimo. Así que con ese datazo usted ya tiene todo para quedarse aquí junto a nosotros todo el resto de programa que nos queda, pero... Están diciendo en casa, Doc. ¿Y la Meditrivia? Claro, queremos interactuar en Me dice que participen, pero... A ver, vamos con la Meditrivia. Así que vamos con la Meditrivia del día de hoy. Ajá. Y nos dice, los exámenes para la fibromialgia se realizan... A, en sangre. B, en imágenes. C, no hay exámenes específicos. ¿Qué dice usted? ¿Le han diagnosticado de fibromialgia en casa? ¿Usted ha tenido alguna consulta? ¿Es familiar de algún paciente con fibromialgia? Colabórenos, participe con su voto para ver cómo vamos con nuestros porcentajes. Mi Doc, sabe que justo estábamos en Camerino y Marito, la persona que está en Camerino, me dijo, le voy a llamar a mi amiga. Le voy a llamar a mi amiga porque esa enfermedad tiene mi amiga. Correcto, Marito también me dijo eso, así que ¿te parece si nos vamos a la pausa comercial? Rápidamente volvemos, vaya usted rapidito, ya sabe, agüita, algún snack y se me sienta rapidito y muy atento porque vamos a hablar acerca de todo lo que es la fibromialgia. ¿Tiene usted un familiar cercano ha padecido esto? No se lo puede perder. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Rapidito, a ver otra vez. ¿De qué se trata fibromialgia? La fibromialgia, dolor fantasma. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cuál es el tratamiento? Todo aquí hoy día en Doctor 7. Y lo que dijo el Doc al principio del programa. Ya me quedé con la mialgia. También vamos a saber cuándo están mintiendo. Correcto, exactamente. ¿Por qué? Porque si usted es esa persona que dice, yo tengo fibromialgia solamente para adelantarse en algunas filas, también lo vamos a descubrir. Así que ya volvemos. Vámonos. Mito del día de hoy, señores. Entramos con la música de Star Wars. Porque yo soy... ¿Quién soy, Doc? Darth Vader. ¿Darth qué? Darth Vader. Darth Vader. Eso sí. Claro. Bueno, ustedes atención en casa con el mito del día de hoy. Es cierto que el yoga, la meditación y el pilates ayudan a controlar la fibromialgia. Es el tema del día de hoy, que justamente se trata, según lo que ya nos dijo el Doc, de los dolores fantasmas, que no le encuentran la causa, pero que usted siente dolor
vamos a hablar eso del día de hoy, mi doc. O sea, como la amenaza fantasma. Exactamente, Sí, uno de los capítulos. igualito. ¿Por qué es importante esto, Milari? Y ya entrando directamente también en el tema del día de hoy. Porque muchas de las personas que padecen este tipo de patologías o de enfermedades como dolores crónicos frecuentes tienen en común varias cosas. Primero, entre ellas, haga de cuenta que es como una mesa, como una mesita que tiene 4 patitas y tiene obviamente un centro súper importante. El primero y el más importante es el dolor. El dolor es un dolor crónico. ¿Qué significa? Mucho más allá de 6 meses y que en muchas ocasiones incapacita al paciente. Pero ahí va uno de los truquitos para saber si es que es falso o no el dolor. Los pacientes tienen una característica muy importante del dolor, Milari. El primero, que se llama hiperalgesia. ¿Qué significa hiper en medicina? Mucho más. Y algesia, o sea, dolor, algia. Y el problema es que hay algún tipo de dolor exagerado. Por ejemplo, si tú te golpeas, puede que sí, o sea, sí me dolió. Esta gente se golpea un poquito y tiene un dolor intensísimo. Se puede quedar así como que el peor dolor de su vida. Algo así como cuando usted se pega el dedito chiquito del dedo. Correcto. Pero ese, por ejemplo, tiene terminaciones nerviosas que se activan por un golpe. Okay. Pero en este caso es a veces un dolor que no debería aparecer. Se llama hiperalgesia porque la estimulación es demasiado alta para lo que aparentemente es la causante del dolor. 1. 2. Se llama alodinia. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Pues Nunca. no, seguramente, porque alodinia quiere decir que les causa dolor cosas que no deberían causar dolor. Por ejemplo, el roce de las sábanas. ¿Te ha dolido alguna vez la sábana que te roce y que te duela? Jamás. Jamás. A los pacientes con fibromialgia sí. Ay. Son pacientes que a veces uno dice, es que le vamos a tapar a la tía. No me pongas eso porque me duele. ¿Cómo le va a doler el chal que le ponemos a la tía? Entonces tenga mucho cuidado porque ese tipo de dolor crónico, hiperalgésico o alodínico es el que te puede presentar también el paciente con fibromialgia. Segundo, una de las patitas importantes también, aparte de la del dolor, es la fatiga. ¿Qué significa fatiga? Ya el paciente amanece cansado, fatigado. Por más que haya tenido un sueño aparentemente o haya dormido, que es el otro problema, tienen un sueño no reparador, que a veces va con insomnio. ¿Cuál es otra característica para que usted vaya pensando en la casa si es que tiene o no tiene? Por ejemplo, que usted se duerma muy cansado porque no quiere nada más que lleguen las 8 de la noche, las 7 de la noche para tenderse en la cama porque se muere de sueño. Se duerme hasta la 1, 2 de la mañana y se levanta. Y después es muy difícil volverse a dormir. Entonces, ese paciente, obviamente que tiene ese insomnio, generalmente más de mantenimiento que de conciliación, va a tener fatiga desde primeras horas de la mañana. Y el dolor generalmente es en las primeras horas de la mañana y se va como que mejorando mientras el paciente hace un poco de actividad. Entonces, muy importantes esas características. Y la otra más es la parte anímica emocional. Estos pacientes, los pacientes que tienen fibromialgia, están ya tan acondicionados a tener dolor todos los días que ya están empezando a tener cambios anímicos emocionales. Irritabilidad, llanto fácil, algún tipo de cambios como una depresión. Entonces tengan mucho cuidado porque muchos pacientes pasan por alto esto, los familiares también. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque en el trasfondo de toda esta parte del dolor, de la fatiga, del insomnio, de la parte de no dormir bien y de la parte del ánimo, el paciente va haciendo cambios a nivel de su vida. ¿Qué significa esto? Que el paciente empieza a cambiar su habitualidad. Ya no va a donde tenía que ir, ya no hace las cosas que hacía, se va aislando por el tipo de dolor. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque a este paciente ya le ha visto el médico general, ya le ha visto el médico internista, ya le ha visto el neurólogo, ya le ha visto el reumatólogo, ya le ha visto el deportólogo, ya le ha visto inclusive los médicos psiquiatras o psicólogos. Y todos estos pacientes empiezan a tener un rosario de médicos en el cual todos generalmente, ¿qué es lo que les vamos a decir, Milari? Que estamos completamente normal, que no hay ningún examen que demuestre una enfermedad latente o causante de ese dolor. Pero el día de hoy les vamos a explicar por qué pasa esto. Oiga, mi doc. Milari. Entendidísimo, clarísimo con... Hasta ahí. Hasta ahí. Perfecto. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los candidatos en este caso a tener esta enfermedad de la fibromialgia? Perfecto, Milari. Entonces, hay factores de riesgo para... O sea, normalmente se sabe que es mucho más frecuente en las damas que en los caballeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos que las damas tienen muchos cambios hormonales en solamente un lapso de 30 días. Entonces están asociados o con la ovulación o con la menstruación
o con climaterio o menopausia cuando se incrementan mucho más este tipo de malestares. Segundo, recordemos que es un dolor que lo vamos a describir como. ¿Cómo es la palabra de la enfermedad, Milari? Fibromialgia. Correcto. Entonces, desmenuzando esto para poder entender, significa fibro o fibrosis o fibra, o sea, tejidos del cuerpo. Okay. Mio significa músculo y algia significa dolor. Entonces, son dolores neuromusculares a nivel de las fibras o de los tejidos. Por eso el paciente puede tener dolores a nivel de músculos, a nivel de tendones, a nivel de ligamentos y van asociados generalmente con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, aquí a los músculos, a los tendones, a las articulaciones, pero pueden ir asociados con cambios. ¿A usted le han dicho que tiene síndrome de intestino irritable o colon irritable? Una cosa súper importante que también mencionan los pacientes con fibromialgia son alteraciones a nivel digestivas. A usted le han dicho que tiene algún tipo de migrañas, pero no son migrañas, porque hemos hablado aquí también en Dr. Siete acerca de las migrañas, o dolores de cabeza que se incrementan cuando usted tiene algún tipo de emocionalidad muy grande. Por ejemplo, que usted tenga tal vez por ahí un poco de angustia, de ansiedad, se emocione mucho o tenga mucha tristeza y esto se incremente en estos dolores. Estamos hablando acerca de este cambio a nivel de fibras, o sea, a nivel de fibras neuromusculares, tendinosas, de tejidos, mio que es de musculación y algia que es dolor, sin que algo real, ningún tipo de golpe, ningún tipo de lesión grande le esté justificando. Dígame, Milari. Y justo me respondió a la inquietud que yo tenía, mi doc. O sea, aparece sin razón alguna. Sin razón. De la noche a la mañana. El paciente amanece hecho pedazos, con un dolor súper importante que le dificulta inclusive empezar a moverse. Es por eso que muchas veces los pacientes eran referidos o tratados a un médico reumatólogo. Nuestros abuelos, nuestros viejitos nos decían que los pacientes con alteraciones a nivel de la movilidad, de articulaciones o de músculos tenían reumas. Por eso se iban a los reumatólogos, pero con el tiempo hemos visto que no es netamente solamente reumatológico. ¿Por qué? Porque, como veremos en la parte del diagnóstico, todavía no hay una prueba específica, bioquímica, inmunohistoquímica, ningún tipo de prueba todavía que esté al alcance de todo el mundo para que nos digan esto es una fibromialgia. Entonces es mucho más difícil todavía la parte del diagnóstico también. Mi doc, tenemos mensajitos. A ver, buenas tardes, doctor Siete. ¿Podría explicarme cuál es la diferencia entre fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Si estamos viendo aquí, en esta parte de la mesita, que cuando le podamos ponchar un poquito mejor, si estamos hablando específicamente del síndrome de fatiga crónica, quiere decir aquel paciente que después de un evento, por ejemplo, infeccioso, sea viral, sea parasitario, sea bacteriano, en el post-COVID lo vimos un montón. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda muy inflamado, el cuerpo no termina de recuperarse todo lo que se gastó en energías para que usted no se muera. Entonces esto considera de que todos los días es una fatiga, un malestar, un cansancio físico y mental, que es completamente diferente porque el paciente tiene fatiga crónica. O sea, ya no doy más, llegan las 3, 4 de la tarde y yo estoy hecho pedazos. Pero ¿hay dolor? A veces no. Entonces es una diferencia. ¿Hay problemas de ánimo, de depresión? A veces sí, a veces no. ¿Hay algún tipo de problema con el sueño, con el insomnio? A veces sí y a veces no. Entonces, fatiga crónica probablemente otro tipo de presentación que donde predomina es la fatiga, es el cansancio, es la sensación de agotamiento que ya no doy más durante el día. Pero, en cambio, en la fibromialgia, el desencadenante o el que lleva al paciente al médico es el dolor crónico, un dolor muy atípico que no es porque se golpeó, que no es porque se cayó, que no es porque se quemó, sino que tiene otro tipo de características en el dolor. Entonces sí hay una diferencia bastante importante. Oye, mi doc, y ahora hablando de esto de la fibromialgia, difícil pronunciar esa palabra. Claro. ¿El dolor no va avanzando por niveles? No. Eventualmente tienes un paciente que tranquilamente a las 6 de la mañana tiene un dolor 10 sobre 10, no se puede mover. No, llévenme al hospital porque ya no jalo. A las 6:10 puede que digan, no, esperen un ratito, no me lleven todavía porque ya me estoy pudiendo mover un poquito más. Puede que a las 8 de la mañana el paciente diga, como que me bajó bastante, como que puedo hacer. Y en la tarde vuelve a tener un poco de dolor. Entonces depende mucho. Por eso depende del tipo de pacientes y el acompañante. Ojo, que estamos hablando de fibromialgia como una entidad patológica o una enfermedad muy aparte de, por ejemplo,
hipotiroidismo, que puede causar con muchos tipos de cambios. De neuropatía por diabetes. Si usted es un diabético, no se está controlando bien, tiene unas glucosas altísimas, no se ha hecho un control adecuado, probablemente no sea fibromialgia, sino sea una neuropatía diabética. Para algunos pacientes que pueden tener trastornos neurológicos, en el cual hacemos, por ejemplo, algunas pruebas específicas y vemos que si hay alteración. Este tipo de pacientes no tienen fibromialgia. ¿Por qué? Porque la primera condición para tener fibromialgia quiere decir que yo no tengo ninguna prueba que me demuestre una organicidad o un daño orgánico. Por ejemplo, pacientes con epilepsia, pacientes que tengan algún tipo de cambio como un cáncer, pacientes que tengan algún tipo de desorden importante a nivel del hígado, a nivel del riñón, a nivel de la médula espinal, que tengan algún tipo de lesión por trauma. Eso es completamente diferente. Entonces, por eso no confundir. Estos pacientes generalmente son catalogados como sanos clínicamente. ¿Qué significa? El cerebro está bien, el corazón está bien, el riñón está bien, la médula espinal está bien, el hígado está bien, los glóbulos blancos están bien, todo está bien, pero el paciente le duele. Entonces, por eso es más difícil. ¿Cómo llegamos a...? Correcto, eso vamos a verlo justamente cuando vengamos de la siguiente pausa, porque es importante que ustedes entiendan muy bien esta parte de la fibromialgia. Entonces, cuando hablamos de características, primero recordemos esto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque hace aproximadamente unos 5 o 7 años todavía hablábamos acerca de los puntos de dolor gatillantes o triggers específicamente de la fibromialgia. ¿Qué significa, Milari? Que veníamos nosotros y teníamos que hacer una presión de aproximadamente 4 kilogramos por metro cuadrado en 18 puntos importantes del cuerpo. ¿Qué era 4 puntos? ¿Cómo era el asunto de cómo le oprimes con 4 kilogramos por metro cuadrado? Pues básicamente lo que se decía en las indicaciones, o se dice en las indicaciones, es que debías presionar con tu dedo sobre el músculo del paciente hasta que el dedo, que está medio moradito, medio rojito, se haga completamente blanco. Entonces, claro, tú aplastabas con esa fuerza y el paciente tenía un dolor insoportable en 18 puntos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Ajá. Entonces, cuando el paciente tenía estos 18 puntos, decíamos, sí, es un candidato a fibromialgia. Pero claro, como es tan subjetivo el dolor, había pacientes en los que querían simular fibromialgia. ¿Y qué es lo que decían? Se iban, se leían los 18 puntos y claro, ¡ay, ay, ay, ay! Uno no sabía si es que uno tenía el dolor, el dedo roto o el paciente tenía un montón de puntos dolorosos. Entonces, por eso es muy inespecífico, pero eventualmente se hacía ese tipo de controles. Y lo otro más importante, que había una manifestación generalmente asociada a un dolor que iba increciendo, o sea, en el tiempo se iba presentando con más tipo de dificultad y había más puntos. Entonces, por eso algunos médicos no buscamos 18 puntos, sino 18,000 puntos, porque el paciente con fibromialgia le duele todo. Es un paciente no que es que me va a doler la pierna, es todo. Exactamente. Por eso los pacientes normalmente van teniendo más dolor a nivel de algunos puntos. Por eso es que no es muy específico esto de los 18 puntos. De hecho, se hablaba de la parte anterior, de la parte glútea, de la parte de miembros inferiores, de la parte cervical. Por eso usted es muy importante. Usted ha sido diagnosticado de fibromialgia, pero tiene algún tipo de pruebas positivas o tiene algún diagnóstico previo, probablemente no sea tanto fibromialgia. Perfecto, mi Doc, y nos vamos a una pequeña pausa recordándoles del mito. ¿Es cierto que el yoga, la meditación y el pilates ayudan a controlar la fibromialgia? ¿Qué dice usted? Si está conectado con nosotros, puede enviarnos su opinión a nuestro número de WhatsApp. Con eso nos vamos a una pequeña pausa. ¿Y con qué regresamos, mi Doc? Regresamos con el diagnóstico y por qué pasa esto. Ok, perfecto. Vamos. Regresamos con recomendaciones para sus ojitos si es que se cansan rápidamente después de trabajar largas horas frente al computador o al teléfono, leyendo o manejando. No se preocupe más porque hoy le traigo una solución innovadora, Crystalink, señores, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de sus ojitos. El uso regular de Crystalink, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular. Los ingredientes antioxidantes de Crystalink promueve la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes naturales, como la luteína y multivitaminas naturales, sacados del maíz morado, arándano, uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 096-387-1974. Crystalink es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando
2 cápsulas al día. Y con esta mega recomendación vamos a ver los resultados de la Meditrivia. ¿Cómo va hasta el momento? Las votaciones ya sabe que tienen que hacerlas en doctor7.es. A ver, vamos con la pregunta de la Meditrivia del día de hoy, señores. A ver, para que usted también, si es que no ha votado, lo haga en este momento. Los exámenes para la fibromialgia se realizan en MIDOC. A, en sangre, 35%. B, en imágenes, el 38%. Y no hay exámenes específicos como la letra C, 27%, que nos ayudan para que ustedes sigan participando desde sus hogares en esta Meditrivia también, para que ustedes nos vayan dando su opinión y qué es lo que vamos haciendo también nosotros acá en la explicación. Dígamelo. A ver, la respuesta, les voy diciendo este cachito, la respuesta la van a tener en este momento porque llegamos a la parte del diagnóstico donde el doc nos va a decir todos los exámenes, si es que hay. Correcto. Para Entonces, hacerlos. es muy importante sobre todo, ¿por qué? Porque la gente tiene que entender en casa que muchas veces los familiares no aportan mucho ni nos ayudan mucho con los pacientes. ¿Por qué? Porque eventualmente cada vez que los pacientes van acompañados de un familiar, sobre todo aquel familiar que no ve que el paciente tiene fiebre, escalofríos, malestar, se desmaya, vomita, tiene diarreas, entonces cada vez que le acompaña a cada uno de los médicos que ha ido este paciente, normalmente el médico le hace pruebas, le hace exámenes, le hace imágenes y no encuentra absolutamente nada. Entonces cuando nosotros encontramos que el paciente se hace una biometría hemática, exámenes de sangre o química sanguínea, se hace pruebas de función hepática, de función renal y todas salen normales, ¿no es cierto? Adivina qué dice el familiar. ¿Qué dice, doc? ¿Qué se está haciendo? Pues que no tiene una causalidad para poder tener. Entonces, ¿eso qué hace? Incrementa la angustia y la ansiedad del paciente. Porque nadie le cree. Porque nadie le cree o porque creen que se está inventando algún tipo de enfermedad. Esto es súper importante porque empieza a haber un feedback negativo sobre la enfermedad. O sea, el paciente empieza a tener lo que llamamos estrés emocional. Y esto da la fatigabilidad. Entonces, si le hacemos exámenes de imagen, salen generalmente negativos para algún tipo de patología o de problema crónico degenerativo. De hecho, muchos pacientes Milari han llegado a tener una biopsia a nivel de los músculos. ¿Por qué? Porque recordarás que es mialgia o dolor muscular. Ajá. Entonces muchas veces se toma una muestra del músculo, se manda al laboratorio para ver si las fibras musculares están alteradas. Pues no, y resulta que sale algo normal. Con más razón todavía, estos pacientes entonces van cayendo en aquellos pacientes que llamamos los pacientes de diagnóstico por descarte. Voy descartando un montón de cosas, pero en casa sí debemos tener en cuenta que hay pruebas, hoy por hoy no las tenemos aquí en el Ecuador, muy difícilmente en Latinoamérica, pero ya hay pruebas de validación a nivel de Estados Unidos en las cuales se está investigando, factores genéticos asociados y también factores funcionales o factores infecciosos alterados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con esto de la COVID que nos pasó a nosotros desde el 2019, 2020 hasta casi 2022, hemos visto que se incrementaron mucho los pacientes con dolores crónicos degenerativos, con fatiga crónica postviral, con fibromialgias o parecidas a la fibromialgia. Por eso hay unas pruebas que esperamos lo más pronto posible sean validadas, ya testeadas adecuadamente y sean distribuidas para poder darle primero un toque de realidad y de objetividad al diagnóstico de la fibromialgia, porque si no sigue siendo un diagnóstico que a veces sí, a veces no. De hecho, y llamo la atención a muchos de mis colegas que ven el programa también y les agradezco mucho por los comentarios sanos. Y como les digo, antes de decir que el médico que le vio anterior estaba mal, no tenía idea, que también le diría, piensen un poquito, lean un poquito, revisen un poquito antes de dar un mal criterio, porque probablemente el médico anterior sí estaba haciendo algo correcto, pero en el momento en que usted al paciente que tiene fibromialgia le dice que todo lo que le hicieron anteriormente estuvo mal, lo que está creando usted es un dolor mayor a ese paciente. ¿Por qué? Porque usted se queda tranquilo en la consulta. Usted ya le dijo lo que tenía que decirle. El paciente sale devastado completamente de la consulta y no sabe en quién creer de todo lo que le hicieron. Si usted es el médico que le gusta machacar a los otros médicos y hacer lo que yo llamo canibalismo médico, pare un poquito la mano, porque el que se termina pagando los platos rotos es su paciente. Cuando el paciente sale de su consulta con ese criterio que usted le envió por
tal vez de una manera no favorable haber hablado de su compañero, simplemente lo que va a hacer es que su paciente tenga mucho más dolor y mucha más incertidumbre de lo que le está pasando. Oiga, mira, con este mensaje, sí, es verdad, me hizo acuerdo. Bueno, primero lo voy a leer. Claro que Buenas sí. tardes, doctor. ¿Cómo saber si mi abuelita tiene los dolores por la artritis o por lo que está hablando? Y es verdad, ¿no? En las personas de la tercera edad tienen con más frecuencia este tipo Muchísimas de gracias dolores. más bien por la pregunta, Milari. Entonces, claro, si yo supongo o tengo el diagnóstico de un familiar mío con artritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, nosotros hacemos pruebas de sangre en las cuales generalmente la biometría hemática tiene un componente inflamatorio, en la cual marcadores específicos como el factor reumatoideo, como los anticuerpos antinucleares o ANAS, ya van a estar positivos. Entonces, regresamos a lo que decíamos, si un paciente tiene artritis reumatoidea es porque ya le dieron un diagnóstico, porque sí hay pruebas de laboratorio y aparte de eso, hay pruebas de imagen. El paciente de hecho con artritis reumatoidea va a tener una desviación de los deditos hacia cubital, o sea, se van a enchuecar sus manitos, sus deditos hacia la parte más chiquita del dedo meñique. Entonces es diferente porque el paciente con fibromialgia, que es lo que estamos hablando el día de hoy, no tiene esas presentaciones. Los exámenes para buscar esos han salido negativos. Entonces es bastante fácil la diferenciación porque el paciente que tiene diagnóstico de artritis reumatoidea definitivamente va a tener pruebas positivas en sangre, no así el paciente con fibromialgia. Oiga, mira, ahora, ¿qué pasa con esas personas que tienen fibromialgia, pero que van de doctor en doctor y no le encuentran la causa? Correcto. ¿Y pueden cuánto pasar? ¿Semanas, meses? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro? Gracias, Milari, porque es muy importante lo que tú acabas de decir. Cuando usted ha acudido a un médico, sea este médico general, sea este médico internista familiar, sea este un médico reumatólogo, sea un médico neurólogo, y en 5 minutos de lo que usted le ha contado, le dice que tiene fibromialgia sin haberle puesto un dedo encima, sin haberle tomado la presión arterial, sin haberle auscultado el corazón, los pulmones, cómo ha estado su abdomen. Si no le ha hecho nada de esto y no se ha demorado al menos 30 minutos en una consulta con usted, usted salga de ahí corriendo porque no es la manera de diagnosticar fibromialgia. Al contrario, en este caso muy particular, cuando los pacientes tienen la suposición de que tiene una fibromialgia, las consultas deben ser un poquito más extensas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucha más sintomatología que cualquier otro cristiano caminando por el mundo. Así que si usted ha recibido un diagnóstico de fibromialgia, pero con una consulta de 5, 10, 15 minutos en los cuales el médico se dedicó a decirle que usted estaba probablemente teniendo unos signos y síntomas que no son tan reales, salga de ahí y busque una muy buena opción de manejo. ¿Qué lo podemos hacer en Medinter, que queda detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107? Los teléfonos son el 322-0063 y los teléfonos desde provincia 02-322-0063. Para esta patología en particular, si no podríamos hacer una teleconsulta, debemos verle a usted de manera física para poder hacer no solamente la parte de la anamnesis o preguntarle cosas, sino también un muy buen examen físico. Oiga, mi doc, ahora, ¿esta enfermedad es hereditaria? Eventualmente se sabe hoy por hoy que tiene una parte que es genética. Definitivamente en medicina nada es absoluto. No te puedo decir que un no rotundo, pero hay una cierta predisposición que puede instaurarse. De hecho, vamos a hablar en este momento de qué es lo que hablamos nosotros de la conexión cerebro-intestino, que es muy importante. ¿Sabías tú, Milari, que el intestino y toda la parte gastrointestinal se lo llama segundo cerebro? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas la razón por cuál? ¿Por qué es esto? Tienen sus propias terminaciones. Correcto, nerviosas. excelente. Ay, no, debería llevarme a Medinter. Vamos súper bien, vamos bien esa maestría. Es porque tú no le puedes decir en este momento al intestino, quiero irme al baño a hacer diarrea. No le puedes decir eso porque no es volitivo. Él toma sus decisiones de acuerdo a la cantidad de serotonina que tengamos. Y se piensa que la serotonina o esta hormona de la felicidad afecta en un 5 a un 10% a nivel cerebral y en un 90 a 95% a nivel intestinal. Entonces se sabe que muchas de las enfermedades que tienen que ver con la permeabilidad intestinal, o sea, muchas bacterias que deberían estar solamente aquí en el intestino, empiezan a recorrer el cuerpo y dan inclusive una neuroinflamación que podría ser la causa de la fibromialgia. Tan importante es esto de la neuroinflamación que ahora ya se habla que inclusive muchos pacientes con fibromialgia se ven
bien tratados, y lo vamos a ver en el último bloque de tratamiento, cuando empezamos a manejar la parte de la dieta en estos pacientes. Increíblemente, no solamente medicación, sino también la parte dietética es muy importante para los pacientes porque empieza a aparecer un círculo entre lo que pasa en el cerebro, lo que pasa a nivel neuromuscular. ¿Por qué, Milari? Porque el paciente con fibromialgia, supongamos que tiene aquí un dolor. No se ha golpeado, no se ha quemado, no ha tenido un pinchazo, nada, pero le empieza a doler el hombro, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es un dolor, por ejemplo, cuando la Lari se pica o se pincha el hombro, viene una información desde el hombro, viene a la médula espinal sube hasta el tallo, hasta la parte del tálamo, esto va hasta la corteza, inmediatamente regresa una respuesta, Milari. ¿Y cuál es la mejor opción para que te deje de doler cuando te pinchan? Retirar el hombro, y eso pasa en milisegundos. Por eso cuando tú te vas a quemar en la plancha, cuando tú pisas un alfiler, lo que haces es una respuesta sumamente rápida, y eso ya pasó. En el paciente con fibromialgia no hay esto, no hay la realidad de una causalidad. Pero el cuerpo hace exactamente lo mismo. Lleva una información, la médula espinal sube la información, dice en la corteza me duele, pero no tiene que retirar. Entonces sigue doliendo. Y esto hace que la médula espinal ya no tenga cómo parar la respuesta. Por eso el paciente sigue teniendo persistentemente el dolor, porque no hay algo real. Hablando de persistente, mi Doc, o sea, es todo el tiempo. Más, menos, pero todo el rato. Más en las mañanas, menos en la tarde, pero todo el rato. Entonces, por eso, para que ustedes entiendan en casa, que una cosa es cuando me pincho, cuando me golpeo, cuando me choco, cuando lo que sea. Pero ahí yo puedo retirar lo que me hace el dolor. En la fibromialgia no. Y el problema es que la médula espinal se satura de tanta información de dolor que en un momento ya no sabe cómo responder. Y eso empieza a alterar la funcionalidad. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta para el tipo de tratamiento. Porque normalmente cuando tú tienes, por ejemplo, te esguinzas, si el bolo va a jugar fútbol, se esguinza el pie, ¿no es cierto? En ese momento que está calientito, ¿sí? Va a decir, tranquilos, ya listo, yo me voy a jugar. Pero termina de jugar y el bolo lo que va a tener es un dolor y un hinchazón del pie. Ajá. ¿Por qué pudo jugar el bolo? Porque el cerebro hace que haya endorfinas, o sea, unas sustancias internas que me permiten calmar el dolor. En la fibromialgia no. No hay estos extintores, no hay que me diga, bájele el dolor. Por más analgésico que se tome. Exactamente, por eso en casa, para que ustedes ya se vayan preparando a esto que es el tratamiento de la fibromialgia, van a entender por qué medicamentos que no son para lo que están hechos en ese momento se indican para la fibromialgia, Milari. Oiga, mi Doc, pero ahora, usted al principio del programa dijo que también nos iba a decir cómo darnos cuenta de aquellas personas que no tienen esta enfermedad. Correcto. Pero que fingen tenerla. Claro que sí. ¿Cómo nos damos Por eso cuenta? se llama la gran simuladora. ¿Por qué? Porque la gente que va donde el médico fingiendo, por ejemplo, nos ha pasado con muchas evaluaciones, a veces nos piden una evaluación clínica para validar la incapacidad de un paciente porque tiene fibromialgia. Entonces, eventualmente nosotros, y no les voy a decir todos los secretos porque obviamente no tiene mucho sentido, pero nos damos cuenta de que el dolor no es causado por lo que yo hago, que no tiene el tipo de dolor que debería tener la fibromialgia, que mientras yo estoy conversando con ustedes en la camisa, voy palpando puntos que deberían hacerle saltar y cortar en ese momento la conversación con usted, porque usted debería gritar del dolor y no pasa. Entonces esto hace generalmente que sea mucho más fácil para los médicos entrenados en buscar fibromialgia, que clínicamente se le puede decir en el informe paciente que no cumple los criterios de fibromialgia. Porque te digo, mucha gente quiere pasarse de lista o de pilas para pensar que tiene ese tipo de enfermedades. Perfecto, mi Doc. Nos vamos a una pequeña pausa para regresar con la parte del tratamiento y le dejo con esta pregunta. ¿La fibromialgia es curable? Ok, volvemos de la pausa y te la respondo. Ya volvemos. Pensando en que el viernes será otro más de esos típicos viernes, tomando en nuestro bar preferido. ¡Vámonos! Volvemos, mi Doc, con la canción favorita de la María Gracia. Ya está cambiando. ¿Cómo Ya. ya está cambiando, ya está cambiando. Y las canciones favoritas de la María Gracia le hacen ser favoritas del Doc. Pero Así que por está supuesto. feliz. Mi Doc, parte final. Entonces, para ir ya entrando en esta parte, si usted ya entendió un poco la modalidad de la fibromialgia, entendiendo que es un dolor fantasma, que las pruebas de sangre, que las pruebas de imagen no generan ningún tipo de resultado positivo, que es incapacitante para la vida del paciente, que es más frecuente en damas que en caballeros. 9 a 1, ¿qué significa? Por cada 10 pacientes que tienen fibromialgia, 9 son mujeres.
uno es varón y eventualmente sabiendo que es muy difícil el llevar, entonces vamos con tratamientos. La gente siempre me pregunta lo mismo, Milari. Doctor, yo vengo a hablar con usted porque creo que el tratamiento que me está dando el doctor para mi fibromialgia no es el correcto. Le digo, ok, ¿por qué? Porque yo leí, y ahí empieza la parte de el doctor Nieto contra Google, el doctor Nieto contra el Internet. O sea, yo leí que el tratamiento que me mandó es para la depresión. Y yo no tengo depresión. Que el tratamiento que me dio es para la epilepsia. Y yo no tengo epilepsia. Que el tratamiento que me dio es para un dolor como el dolor del cáncer. Y yo no tengo cáncer. ¿O será, doctor, que yo tengo esas enfermedades pero no me quieren decir mis familiares? No, señores, no. Porque recuerden que estamos hablando de un dolor completamente no real, no habitual. Cuando usted se pincha el dedo, acuérdense que hay una conexión que va al cerebro y trae una respuesta. En este no tiene ningún tipo de desencadenante, no tiene ningún tipo de causante. Entonces, así como había la mesita con las 4 patitas para el diagnóstico o para la sospecha clínica de la fibromialgia, lo mismo pasa con la parte del tratamiento, mi querida Lari. ¿Por qué? Porque uno de los causantes más importantes es el dolor, ¿no es cierto? El otro era la parte del insomnio, la otra era la parte de la fatiga y la otra era la parte específicamente del malestar general del paciente. Entonces, lo primero, claro, hay que controlar el dolor, pero este dolor es un dolor neuropático, es un dolor diferente, es un dolor que no necesita un analgésico como AINES. Por ejemplo, ahí no va el Voltaren, ahí no va la parte del diclofenaco, no va la parte del naproxeno, no va la parte del ibuprofeno. Tienen que ser generalmente medicamentos neuromoduladores como la pregabalina, la gabapentina. ¿En dónde? Que son medicamentos orales para empezar a manejar ese tipo de dolor en los pacientes con esta parte. Segundo, los pacientes con fatiga. ¿Es usted un paciente que tiene fibromialgia o estamos sospechando y pasa mucha fatiga? Te pregunto, Milari, ¿estos pacientes deberían o no deberían hacer ejercicio? Yo creo que deberían, mi doc. ¿Por qué? Ahora que tú haces ejercicio, ¿cómo te sientes cuando haces ejercicio? Para aliviar quizá y el estrés puede ser. Correcto, porque recordemos muy bien. Por las articulaciones. Correcto, también. Entonces, los factores, cuando usted esté con fibromialgia, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque a mayor intensidad o cantidad de ejercicio, menor dolor. Entonces, eso es importante porque después usted debe obviamente parar y descansar, vuelve a recuperarse y cuando haga más frecuentemente los ejercicios, por ejemplo, no de alta intensidad, pero más frecuentes durante la semana, va a tener una analgesia por producción de endorfinas. Cuando uno hace ejercicio se siente mejor, se siente más activo, se siente más tranquilo, menos estresado. Entonces el ejercicio ayuda para esta parte de la fatiga. Para la parte del insomnio que habíamos hablado, muchos de tus médicos probablemente no te receten lo que te dice el compañerito de la farmacia. ¿Qué significa? Tome cestito para que se duerma. El problema suyo no está en dormirse. Usted llega cansado, llega medio muerto, usted lo único que quiere es una cama y quiere dormirse. Su problema está en descansar. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos del cortisol, su cortisol que debería levantarse en la mañana y se va acabando al mediodía para que se eleve la melatonina y después usted pueda dormir, pues no pasa. El cortisol sigue muy alto y usted no puede descansar. Entonces va a encontrar medicamentos que son en dosis bajas de los antidepresivos. Y ahí entra el problema, porque el paciente lee el librito que viene adentro, que se llama inserto, y dice, pero es para la depresión, esto no voy a tomar. Señora, su médico le está dando una indicación de un medicamento que le va a ayudar no a que se duerma, sino a que descanse mejor y profundice el sueño. Porque acuérdense que un paciente con fibromialgia bien descansado, menos dolor al siguiente día, menos cansado al siguiente día. Y lo otro sumamente importante, recuerden que aparte del dolor, aparte de la fatiga, aparte del insomnio, teníamos un paciente también que tiene alteraciones en otros sistemas, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Por eso muchos pacientes se van a ver beneficiados de una dieta adecuada. Entonces, gracias a Dios, nosotros también manejamos un buen criterio con nutriólogos, por ejemplo, que nos dan una mano muy importante. ¿Por qué? Recuerden las 3 cosas blancas que no deberían ustedes comer para inflamarse. ¿Cuáles son? ¿Qué es blanco y qué es en demasía? La sal. No comida muy salada. ¿Ok? Súper importante. Segunda cosa blanca que no deberíamos consumir si tenemos fibromialgia. El gluten o las harinas de trigo. Entonces, no porque seamos intolerantes,
sino que se sabe que inflaman el intestino. Y tercero, el exceso de azúcar. Entonces, estas cosas generalmente son las que deberíamos evitar. Por eso alimentos como, por ejemplo, con otro tipo de componentes, ¿Como cúrcuma, como pescados de profundidad, como grasas adecuadas como el aceite de oliva, como el aguacate, como las nueces, van a ayudar mucho. De hecho, no está todavía comprobado científicamente, pero hay buenas pruebas. Por ejemplo, que estas salsas pesto, que tienen una mezcla importante de albahaca y demás, todo lo que sea desinflamar el intestino va a disminuir las endotoxinas que irritan a nivel del sistema nervioso central y disminuyen la inflamación o la neuroinflamación que se produce en la parte de la fibromialgia. Entonces, mira, Lari, que es muy importante, porque si su médico le está prescribiendo dosis bajas de antidepresivos, dosis bajas de antiepilépticos, medicamentos neuroreguladores, medicamentos que se utilizan en algunos tipos de cáncer, no es porque usted tenga esas patologías, sino que el mecanismo de acción permite que usted regule mejor el dolor. Eso se llama manejo multimodal del dolor. Poquito de varias cosas para que usted no tenga los efectos adversos o secundarios de los medicamentos analgésicos en una producción muy alta. Muchos pacientes, y ojo, quiero ser muy clarito, muchos de los pacientes utilizan tramadol. Recuerden que el tramadol es un medicamento derivado opiáceo del opio, de la morfina, y que generalmente puede causar dependencia física y química de este medicamento. Tenga mucho cuidado, si usted empezó con 6 gotas, después 10 gotas, y ahorita está con 20 gotas, después van a ser 30 gotas, y eso tienen que ustedes ir controlando y hablen con su médico, no se automediquen. Si nosotros siempre les hablamos de algo, Milari, ¿de qué es? La no automedicación. ¿Por qué, Milari? ¿Qué es lo que puede pasar con los pacientes que se automedican generalmente? Puede tener consecuencias más graves sobre la Correcto, enfermedad Milari. que Entonces, tienen. si en muchas patologías nosotros les insistimos de que no se automediquen, esta en particular, que es la fibromialgia, no debe automedicarse. Si usted tiene dudas acerca de su diagnóstico, usted tiene un familiar que parecería, con lo que ha visto el día de hoy, con lo que se va a repetir en el YouTube, que tiene fibromialgia, acuda a Medinter. Nosotros somos 4 médicos internistas en los cuales nos van a dar el tiempo de hablar con usted, con su familiar, explicar completamente esto y aclarar un poco más acerca de los miedos. ¿Qué es lo que más nosotros hacemos en el tratamiento, Milari? Es desmitificar completamente. ¿Completamente? Desmitificar completamente al paciente. Perfecto, mi doc. Oiga, mi doc, ahora, bueno, ya estamos concluyendo el tema del día de hoy y vamos a ver la Meditrivia. ¿Ya tenemos, Santi? A ver, vamos a ver los porcentajes, la pregunta del día de hoy. A ver, ¿cuál fue la opción que usted más votó desde casa o desde donde esté viendo Doctor 7? Los exámenes para la fibromialgia se realizan A, en sangre, 48%, B, en imágenes, 29%, C, no hay exámenes específicos, 23%. Mire usted, ganó la opción la opción A. Justamente los exámenes para la fibromialgia se realizan en sangre, 48%, pero ¿qué dirá el doc? ¿Qué dice usted después de toda esta hora de programa que nos ha dado sobre la fibromialgia? Que recordemos, a ver, quiero que regresen conmigo porque yo les voy a dar un pequeño resumen de todo lo que nos ha dicho el doc y usted después, doc, me va a decir si estoy bien o estoy mal. Así que hoy el tema del día de hoy hablamos sobre la fibromialgia, que son esos dolores extraños que se presentan sin causa alguna. El doc nos estaba poniendo un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes le ponen una inyección en el hombro, dice, ¡ay! ¿Por qué? Porque el estímulo llega al cerebro y te causa una reacción. Pero este tipo de enfermedad no hay causa, no hay estímulo para que usted tenga este tipo de dolor que se puede presentar de 10 personas, 9 mujeres y un solo hombre. ¡Qué ¿no? bestialidad! O sea, ya con eso el Ari, vea, graduada. Así que los que pusieron A en sangre, no. Los que se pusieron B en imágenes, no. Los que pusieron C, que no hay ningún examen todavía específico, esa es la respuesta. Y vamos con el mito, ¿te parece? El mito de hoy era, a ver, si la parte del Reiki, la parte de Pilates, la parte del yoga ayudan a los pacientes, pues sí, señores. Cada vez que ustedes bajan
cualquier tipo de nivel de estrés y hacen actividad física, van a regular mucho más. ¿Por qué? Porque el hacer actividad, el desestresarse, disminuye mucho la ansiedad, la angustia y eleva el umbral del dolor. Es más difícil que cualquier tipo de estos estímulos que no son dolorosos, como la ropa, las sábanas, el palpar algo, el que les topen. A veces solamente cogemos del hombro y duele. Eso se disminuye cuando el paciente tiene un espacio de relajamiento. Y lo más importante... La alimentación también, ¿no? Claro que sí, por eso te decía, hay muchos alimentos que pueden generar bienestar en el paciente. Y recuerde usted en casa, y me voy con esto cuando hablamos de fibromialgia con nuestros pacientes, hay que hacerle caso al cuerpo. Cuando usted piensa que objetivamente mi vida está normal, no tengo problemas económicos ni nada por el estilo, inconscientemente sigue. Entonces, la enfermedad de fibromialgia se resume en una cosa súper importante, Milari. Cuando la boca calla, el cuerpo grita. Si usted, para no armar pleito con la familia, con su esposo, con su hijo, no les dice nada y usted se queda con esa impotencia de no poder manifestarlo, su cuerpo lo va a hacer. Así que si usted está en casa y cree que callándose las cosas, guardándose las cosas, no diciéndolas, no arreglándolas, va a poder estar bien, no, porque su cuerpo lo va a hacer de alguna manera. Entonces, cuando la boca calla, el cuerpo grita. Y yo creo que también de igual manera de los familiares, ¿no? Que quizá ahí tengan alguna persona dentro de la familia con este tipo de enfermedad, escuchar. Correcto, sea más empático, porque probablemente su familiar esté cursando con fibromialgia y sin quererlo tal vez usted dañar, pero al no creerle o al tener problemas, usted le genera más angustia a su familiar. Así que acompáñelo, busque un buen médico, haga lo que tiene que hacer, haga la tarea y sobre todo, esto es manejable. Como bien lo decía la Lari, nos preguntaba, ¿es curable? No, no es curable, pero es muy manejable. Perfecto, mi doggy. Si usted recién se está uniendo a Ecuador TV y se perdió el programa, ya sabe que puede vernos en la página de Ecuador TV en YouTube, todos los programas de Doctor 7. Con esto nos vamos despidiendo, mi dog. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milari. A ustedes en casa también una buena tarde y recuerden que estamos siempre atentos a su salud. Chao, y que la fuerza les acompañe. Extremo, baby.